Hola, ¿qué tal, jóvenes? Bienvenido. Vamos a dar inicio a lo que viene siendo la asignatura de probabilidad y estadística. Como ya bien me conoce, soy el profesor Francisco. Imparto la asignatura en el plantel 35 y sean todos ustedes bienvenidos. Como sugerencia, mantengan su libreta en orden. Tomen como, como sugerencia, mantengan sus apuntes a la mano y recuerden que esta información se le va a ser proporcionada para que así puedan con más detalle y más calma poder realizar esos apuntes. Bueno, dentro del programa de estudio de probabilidad y estadística quinto semestres, el bloque 1 habla sobre los elementos estadísticos. Especialmente vamos a ver tres contenidos de aprendizaje: los elementos estadísticos, las técnicas de recolección de datos y las técnicas de muestreo. A lo largo que vayamos avanzando el curso, vamos a ir realizando actividades, voy a ir compartiendo los temas con ustedes y propiamente ustedes serán partícipe también de involucrarse en este nuevo conocimiento. Del primer concepto que es importante que necesitamos abordar es dejar en claro el concepto de población y a su vez cómo se clasifica. Cuando hablamos de población, generalmente las personas los asociamos como un conjunto de individuos, de personas, un grupo que radica en un lugar geográfico. Y esto está correcto, pero en términos estadísticos, población es más que eso. Dentro de las estadísticas vamos a poder definir a la población como la totalidad de los elementos que se requieren estudiar, analizar o investigar. Si profundizamos un poco, nos vamos a dar cuenta que el concepto de población está más enfocado a la parte del estudio, el análisis y la investigación, y nos indica que es la totalidad de elementos de esos individuos. Es decir, ya no solamente nos enfocamos en personas, nos podemos enfocar en animales, en instituciones, etcétera. En función de estos elementos, las poblaciones se van a clasificar en dos categorías. Una de ellas son las poblaciones físicas y la otra son las poblaciones estadísticas. ¿En qué difiere una de la otra? Miren, la población física va a estar compuesta por todos los individuos o los elementos que van a proporcionar la información a través de la cual se realizará el estudio y el análisis. ¿Qué quiere decir? Que nuestra población física es el individuo que nos va a otorgar la información. ¿Quiénes pueden ser estos individuos? Pueden ser personas, pueden ser seres vivos, pueden ser objetos, pueden ser algunas entidades, algunas instituciones, etc. El objetivo de esto es que puedan ser estudiados. Un ejemplo: ¿qué datos podemos obtener de una persona? ¿Qué datos podemos obtener de una persona? Podemos consultar su talla, su estatura, el tipo de sangre, podemos saber cuántos hermanos tienen en sus casas, si cuentan con algún dispositivo electrónico. De los animales, ¿qué datos podemos obtener? A lo mejor queremos hacer un estudio de pingüinos. ¿Cuáles enfermedades son las más frecuentes? ¿Cuál es el periodo de vida de los pingüinos? ¿Hacia dónde emigran? Etcétera. También podemos estudiar a las instituciones financieras o cualquier otro tipo de institución. En Cárdenas, ¿cuántas instituciones son educativas? ¿Cuáles son sus cuotas? ¿Cuáles conservan las mejores calificaciones? Etcétera. Todo esto se le conoce como población física, al individuo que va a proporcionar la información. Muy bien, continuemos con la población estadística. La población estadística va a estar integrada por la colección de valores, y es una colección completa de valores. ¿Qué quiere decir? Son aquellas variables que pueden ser medidas y que a su vez se les pidieron a los elementos de la población física, es decir, pueden ser los datos recopilados: el peso, la estatura, el número de hermanos, si cuentan o no con un dispositivo móvil, si hay televisión en casa,
etcétera. Todo esto que nos va a proporcionar un valor se le conoce como población estadística. Recordemos que cuando queremos realizar un estudio, no solamente se compone de una pregunta, por lo general van a haber 5, 6, 7, 10, 20, hasta 30 preguntas de acuerdo al alcance de cada investigación. Pero quiero que en específico se vea la diferencia entre población física y población estadística. En resumen, la física son los individuos que van a proporcionar la información y la población estadística es el conjunto de la colección completa de los valores que se pueden tomar. Y acá dentro de las imágenes podemos ver algunos ejemplos. Aquí vemos un grupo de alumnos con un profesor. Muy seguramente están tomando una clase. Y por acá podemos ver un poco de pingüinos que a lo mejor están siendo estudiados por un grupo de investigadores o científicos. Ambas representan una población del tipo física. Ok, una vez ya entendido lo que viene siendo las definiciones de población, vamos a pasar a una nueva definición que se llama muestra. ¿Qué es una muestra? ¿Cómo la vamos a definir? La muestra se define como la subcolección de elementos de una población. ¿Qué quiere decir subcolección? Una parte de la población. Eso es una muestra, una subcolección de elementos de una población. Y aquí mismo vamos a encontrarnos con algo muy significativo que se llama tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es el número de datos que la conforman y se representan con la letra N. ¿Por qué es importante discernir entre población y muestra? En muchos casos, a veces por cuestiones de dinero, falta de tiempo, no se puede hacer un estudio a una población total. ¿Qué es lo que se realiza? Se toma una muestra de esa población que es significativa y en base a ella se realiza el estudio pertinente. Un ejemplo muy claro, de los alumnos del colegio de bachilleres del plantel 35, se tomó una muestra de 10 alumnos por salón, los cuales fueron elegidos al azar. Ya no estamos evaluando a los 1500 alumnos. Estamos realizando el estudio sobre 10 alumnos de cada salón, los cuales fueron elegidos al azar. ¿Qué me va a permitir eso? Economizar recursos y ahorro de tiempo. Y los resultados muy seguramente serán muy significativos. Otro ejemplo, en el municipio de Cárdenas se eligieron 300 personas para realizar un estudio de sus hábitos alimenticios. Si nos ponemos a ver en números grandes, en Cárdenas muy fácilmente hay más de 10,000 personas, de 50,000 inclusive, y solamente se tomaron 300 y sobre esas 300 se realiza el estudio de hábitos alimenticios. Estos son ejemplos de muestra. Es una subcolección de los elementos de una población. Y quiero mostrar unos ejemplos con unas imágenes. Aquí pueden ver ustedes una agrupación que todos juntos hacen una población. Pero cuando elijo al azar algunos elementos de esa población, ya eso se le conoce como una muestra. Y a esos individuos que estoy eligiendo es a quienes le voy a realizar la investigación. Vamos con una nueva imagen. Acá también vemos una población más diversa, más grande. Tomo un conjunto de ellas, una subcolección, y esa va a ser mi muestra a la cual le voy a aplicar el estudio. Y los datos deben de ser completamente representativos. Muy bien. Aquí, chicos, les dejé un video para que ustedes con más calma lo puedan consultar. Es justamente lo que les acabo de platicar. Pero por si son curiosos, si quieren indagar un poquito más en el tema, pueden darle play pueden darle play una vez que ustedes ya estén con más calma en sus hogares.
Otro de los conceptos que se ve en el tema de probabilidad y estadística de quinto, que hay que dejarlo muy en claro, son las variables. ¿A qué vamos a llamar variables dentro de la probabilidad? Y fíjense en este ejemplo. A mí me gusta tomarlo. Hay un dato, el dato entra en un botecito que se llama variable y sigue su camino porque va a entrar un nuevo dato. Esto ya lo habíamos visto un poquito anteriormente en el ejemplo pasado, pero ahora lo vamos a reafirmar. Miren, ¿qué son las variables? Es toda aquella característica que poseen todos los elementos de una población física y que pueden diferir del valor que se puede tomar. Un ejemplo, si en este momento les pregunto cuál es su peso, muy seguramente voy a tener pesos variados dentro del salón. Es decir, dentro de cada uno de ustedes me van a dar una respuesta que va a ser diferente a la de su compañero. A eso se le conoce como una variable. Si yo les pregunto cuál es la estatura, igual los datos van a variar. Esos se les llama variable. Y aquí vemos el ejemplo, el peso de los alumnos, la estatura de un grupo de personas completamente van a ser diferentes. Van a haber datos que posiblemente se van a repetir, pero en su gran mayoría van a ser distintos. Estas variables van a ser herramientas fundamentales dentro de la estadística. ¿Por qué? Porque a través de ellas se va a realizar un análisis de información y a partir de esos datos, de esos valores, se pueden generar lo que son gráficas, se pueden tomar decisiones, se pueden hacer una equivalencia de resultados, etc. Estas variables, chicos, tienen una clasificación. Ya sabemos que las variables vienen siendo los datos que el individuo nos puede proporcionar. Y estos datos pueden ser diversos. Y están agrupadas en una categoría, que es lo que vemos a continuación. Las variables se van a clasificar principalmente en dos categorías: en variables categóricas y variables numéricas. Las categóricas también se le conocen como variables cualitativas y las numéricas cuantitativas. Ojo con eso, chicos, ténganlo muy en cuenta. ¿Cuáles son entonces las variables categóricas? Las variables categóricas van a ser aquellas cuyos valores son del tipo categórico. ¿Qué quiere decir? Indican categorías o son etiquetas alfanuméricas o nombres que a su vez se clasifican. Observen, estas variables categóricas, que van a ser etiquetas alfanuméricas o nombres, se van a clasificar en variables categóricas nominales y variables categóricas ordinales. Las nominales serán aquellas variables categóricas que además de sus posibles valores son mutuamente excluyentes entre sí. No tienen alguna forma natural de ordenación. Ejemplo, el tipo de sangre de una persona: A positivo, B positivo, o negativo, o positivo, no tiene un estándar de ordenación. Los deportes que practican con mayor frecuencia los estudiantes del quinto C, pues la respuesta pueden ser variadas: fútbol, básquetbol, tenis, béisbol. No hay específicamente un orden. Y nótese cómo son etiquetas o nombres. No llevan como tal un valor numérico. Son etiquetas alfanuméricas o nombre. El sexo de una persona puede ser masculino o femenino. No hay algo que me diga que lo puedo ordenar. El estado civil de una persona puede ser soltero, casado, viudo o divorciado. Sigue siendo una etiqueta alfanumérica o un nombre, y que indistintamente lleva un orden específico. Puede iniciar con soltero, viudo, divorciado, casado, o viudo, casado, divorciado, soltero, etc. No hay algo que especifique en el orden que deben de ir. Dentro de las variables categóricas, la otra ordenación que podemos tomar muy en cuenta es que
existen las variables categóricas ordinales. Se le llama así a aquellas variables que se pueden ordenar, que estas naturalmente sí llevan un orden, que puede ser, por ejemplo, el semestre en el que estudia una persona, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Como bien se puede notar, naturalmente lleva un orden. El nivel de estudio de una persona puede haber concluido la primaria, la secundaria, preparatoria o universidad. Llevan un orden establecido. Y a estas que sí tienen un orden se le llaman categóricas ordinales. Mientras las que no lo tienen, categóricas nominales. Y ambas pertenecen a las variables categóricas. El otro de los rubros en el que se clasifican estas variables viene siendo las variables numéricas. ¿Qué quiere decir? Las variables numéricas van a ser aquellas que van a tomar algún valor numérico. Exclusivamente llevan valores numéricos. Y estas también a su vez se clasifican en dos. Por un lado vamos a tener las numéricas discretas y por otro lado las numéricas continuas. Dentro de las numéricas discretas van a ser aquellas que el valor general serán valores enteros. Aquellos que puedan tener valores enteros. Un ejemplo, el número de hermanos que ustedes tienen, no me van a responder 2.5 o 3.4 hermanos. Simplemente van a responder con valores enteros. 2 hermanos, 3 hermanos, 1 hermano, 0 hermanos. También podemos ver el número de alumnos egresados en el plantel. Vamos a tener un número concreto. 65 alumnos, 125 alumnos. Jamás vamos a encontrar 67.5 alumnos, 126.7 alumnos. No, son números enteros. La suma de los números al tirar dos dados al azar va a ser un número entero. Entonces, estas, quienes llevan valores numéricos enteros, se les conocen como variables numéricas discretas. ¿Qué va a pasar con las variables numéricas continuas? Pues es lo contrario, van a ser aquellas que van a tomar el valor numérico y van a tener una parte fraccional, van a tener decimales y obviamente también hay muchos datos que cuentan con este tipo de variables. Un ejemplo, si quiero hacer un estudio del clima, quiero medir la temperatura, no necesariamente voy a encontrar cantidades cerradas, también voy a encontrar cantidades con decimales. Ejemplo, a lo mejor hoy estamos a 36 grados, dentro de una hora estamos a 36.5, a las siguientes 2 horas a lo mejor llegamos a 37.6. Estas variables se conocen como variables numéricas continuas. Son aquellas que no necesariamente llevan un valor entero, sino que también pueden contener el punto decimal. Ejemplo, si le solicito tu estatura, 1.72, 1.60, 1.50, ya estamos hablando de este tipo de variable. Si por ahí le pido su peso, 70 kilos, 72.500, 67.300, etc. Son variables categóricas continuas. Creo que para aclarar un poquito mejor esto, le voy a mostrar una pequeña tabla, un gráfico donde se aprecia mejor la clasificación. Ya ustedes con calma, al momento de que vayan tomando los apuntes en su libreta, lo pueden representar y también lo pueden representar por medio de este esquema. Entonces hablábamos que dentro de las estadísticas tenemos variables estadísticas. Estas variables estadísticas están divididas en dos principales ramas, en aquellas que son cuantitativas y aquellas que son cualitativas. ¿Cuáles son las cuantitativas? Aquellas que son las variables numéricas, aquellas que llevan números, que se pueden contar, que pueden ser cuantitativas o numéricas. ¿Cuáles son las cualitativas? Veíamos hace un momento que son aquellas que llevan etiquetas o nombres o caracteres alfanuméricos. ¿Qué quiere decir eso? Que no llevan números. Pueden ser, por ejemplo, las variables categóricas. Cualitativas es sinónimo de que sean categóricas. Muy bien. ¿Cómo se clasifican las cuantitativas? Lo acabamos de ver.
en las variables discretas y las variables continuas. ¿Cuáles son las discretas? Van a ser aquella en el que el valor va a ser un dato numérico entero. ¿Cuáles van a ser las continuas? Son aquellas que su valor no necesariamente es entero, sino pueden llevar números decimales, y anteriormente vimos esos ejemplos. Dentro de las cualitativas o categóricas vamos a encontrar las nominales y las ordinales. Recuerden, las nominales son aquellas que no llevan necesariamente una ordenación, y las ordinales sí llevan una ordenación. Ojo con esto, chicos, es importante que retomen esa lectura, hagan sus apuntes y lo representen por medio de este esquema para que ustedes logren obtener una mayor comprensión. De igual forma, les dejo un pequeño video de los tipos de variables donde ustedes con más calma en su casa puedan visualizarlo, puedan hacer una comparativa. Como sugerencia, después de que hayan hecho sus apuntes y hayan hecho su esquema, pasen por favor a ver ese video para que ustedes puedan reafirmar ese conocimiento. Bueno, de mi parte es todo por la clase de hoy, es suficiente información. En breve les voy a asignar las actividades donde van a demostrar que sí adquirieron el conocimiento referente a la clase del día de hoy, y pasamos al espacio de preguntas y respuestas. En dado caso que tengan dudas, con gusto la vamos resolviendo.